en nuestra ciudad, aquí precisamente en el predio de la facultad, en el año 81. Buenos días. Buenos días. Bueno, coméntenos acerca de cómo fue esta investigación que realizó usted. Bueno, al cumplirse 30 años de estos sucesos de Malvinas y la situación social asociada de aquel entonces, me pareció interesante contar la experiencia de esta única vez que se hizo instrucción militar en este predio en el año 81 con conscriptos de la clase 62 que luego quedaron en reserva para la guerra de Malvinas. No tenemos registro de que alguno de estos conscriptos hayan ido efectivamente a las islas, pero sí que quedaron a disposición, incluso a citación diaria o semanal, para asistir al combate, ¿no es cierto? Precisamente para la jornada de hoy se citó algunos de ellos, hay documentos fotográficos, etcétera, ¿no? Sí, están los documentos y los testimonios y las historias de vida, las cartas de citación, fotos de la época, no muchas, porque lamentablemente en aquella época no había la frecuencia de la fotografía que hay ahora, pero lo más valioso son los testimonios, lo que guarda en la memoria cada uno de estos muchachos. ¿Se hizo presente de la UNR la secretaria de Derechos Humanos? Sí, se hizo presente la secretaria Mirta Taborda, porque bueno, lo que en aquellas épocas era una práctica común, visto desde hoy con la construcción de la democracia y la plena vigencia de los derechos humanos, está bastante reñido con el ejercicio de estos principios, ¿no es cierto? Eran muy jóvenes, ¿no? Y decían recién los materiales con los que trabajaban, las armas con las que trabajaban, ¿no? Sí, además vivieron de manera muy precaria, como era la conscripción en aquella época, plagada de malos tratos, de calabozos de campaña, pozos de zorro, prácticas de tiro con figuras con nombres propios y toda una serie de cuestiones bastante difíciles. Algunos accedieron a venir y otros, si bien me dieron la entrevista, la información, no tienen deseos de volver a este lugar, lamentablemente. Claro, a recordar. Exactamente. Bien, bueno, interesante experiencia, ¿no? Para recordar. Sí, fundamentalmente pienso que esto que está en la memoria de esta gente, en la medida en que tome cuenta en la memoria colectiva, aseguramos el ejercicio de la democracia, de los derechos humanos y de que esto nunca más vuelva a suceder. Bien, correcto, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Porque tuvieron un número de sorteo y la decisión de si hacían o no hacían la colimba, como se dice habitualmente, pero finalmente recibieron todos en su casa esta carta. Recibieron esta carta, que en este caso tengo la de Julio Di Giuseppe, que dice: de mi mayor consideración, el texto de la carta vale la pena. Disculpen, no sé si los tapo, pero hoy su hijo, el soldado, y aquí estaba el nombre de cada uno de ustedes, cumpliendo con una ley nacional, ha pasado a integrar las filas del ejército argentino. Esta situación tan especial en la vida de un ciudadano es la que ha impulsado, lee vos. Ha impulsado a dirigirme a usted para tomar este primer contacto, que espero se repita personalmente en más de una ocasión a través de horario indicado. Ese joven que hasta hace poco era un niño, ha crecido y se ha convertido en un hombre, que en esta circunstancia ha sido distinguido por sus cualidades para formar parte de la compañía de comando y servicio del comando del Cuerpo Ejército 2, Teniente General Juan Carlos Sánchez. Un elemento del ejército integrado por personal sumamente seleccionado y calificado que cumple con su visión dentro de un marco de grandes exigencias, orden y estricta disciplina. Sabemos que la adaptación del ciudadano a la vida militar es difícil, sobre todo porque abandona la seguridad que da el hogar para empezar a valerse por sí mismo en un ámbito completamente desconocido y siquiera hasta un poco duro. Entiendo que esto no debe ser motivo de aflicción, porque su hijo no estará solo. Sus superiores interpretarán según las circunstancias, lo aconsejen, el rol de padre, hermano mayor, hasta si es necesario de madre, buscando su perfeccionamiento, para que ese niño al que hicimos referencia anteriormente se convierta en un soldado responsable de sus actos, imbuido de un alto sentido del patriotismo y defensor de nuestro estilo de vida occidental y cristiano. Usted debe saber también que ha sido sometido a una rigurosa revisión médica, habiendo recibido las vacunas necesarias que, junto a una conveniente alimentación y adecuado régimen de vida, le permitirán afrontar saludablemente las exigencias que se le impongan durante el año militar. Quisiera ahora requerir de usted su inestimable colaboración
para que francos y licencias sean cumplidos dentro de los plazos establecidos, salvo que medien razones de fuerza mayor, lo cual deberá ser informado de inmediato a esta subunidad. Por último, le hago saber que a partir del día 19 de marzo y hasta el 13 de mayo, la compañía realizará un periodo de instrucción acelerado en la Escuela Agrotécnica de Casilda, pudiendo visitar a su hijo los días domingos entre las 14 y los 18:30 a partir del 29 de marzo. Agradeciendo desde ya el apoyo que le dará a su hijo en el cumplimiento de las soluciones militares que se le asignen y sin lugar a dudas repercutirán favorablemente en el funcionamiento de la subunidad. Lo saludo atentamente, Teniente Primero Pedro Eduardo Cruz. Utilizaban ustedes figuras, ustedes díganme si es verdad o mentira, utilizaban ustedes figuras negras con inscripciones. A ella le tiraban un poco. ¿A qué le tiraban? Había tres. Está el Norma Rostito. Con nombre propio, Sí, o sea, sí, sí. No. Lo mismo relata Guillermo Cruz. Yo me acuerdo de tu papá en Montonero, que es lo que te dije, pero de yo le disparaba a tu papá en Montonero. Yo, tu papá en Montonero, Norma Rostito no me acuerdo, yo se acuerdo. Eso me acuerdo. Está el Norma Rostito, era seguro. Sí. Bueno, me acuerdo si otro era Valmedina o... A Valmedina. Mucho, pero está el Norma Rostito. ¿Qué pasaba si ustedes se negaban a disparar? No, había opción. No, yo sé. Les pregunto porque es una pregunta que me hicieron. ¿Qué pasa con el que se niega? Si vos te negás, pasó Ganso, Salto Rana y había castigo. Emilio Flores, que era boxeador de la zona sur, me parece. Y lo hicieron pelear contra un tal... No, Emilio Pérez, lo hicieron pelear contra Flores, que era un soldado griego. Y hicieron una... Nosotros no pudimos ir. Y lo golpearon mucho. Lo mataron a Emilio Pérez. Porque Flores era un boxeador de la clase vieja. Entonces, como para diversión de los militares, hicieron esa noche ilícita. Además de los soldados viejos, como nosotros mismos, no los soldados viejos. Los soldados viejos necesitan los suboficiales, porque se están yendo los oficiales. Como yo sé, íbamos a como un año, y uno que estaba asustado, porque realmente con los primeros 4 o 5 días, estábamos realmente asustados. No se buscaba buena cualquiera, no sabía si era general, cabo, ¿me entendés? Pero como todo, ¿cierto? Pasó esa etapa de esto. Primero, visitas que tuvimos de familia y aquella cosa. Pero las visitas no pudieron ser en esa fecha. No. Fue de forma posterior. Claro, Al mes. Al mes. Vamos, no llegamos a la visita todavía. Una tortura. Sí. Lo que pasa es que tenemos que ver esto. Yo creo que nada, sostengo que nada está bien cuando se utiliza la violencia y la tortura. Lo interesante es que ustedes esto lo puedan ahora hablar. ¿Desde cuándo hacen que ustedes lo pueden hablar esto? Mirta, los que no lo pueden hablar no vinieron. Hay Los que no lo pueden hablar no vinieron. Hay gente que no lo puede hablar. Hay gente que no puede hablar. Y hay gente que no recuerda. Guillermo Monclús le costó a Ale llegar. Porque Guillermo no hablaba. Entre nosotros por ahí es más fácil. Sí, pero hacia el tercero era difícil porque además uno tiene una especie de vergüenza. ¿Cómo es lo que va a venir a contar? Si, digamos, no la pasó tan mal, entre comillas, con chicos que después fueron a la guerra y que nosotros no fuimos por una cuestión de tiempo. O sea, Si ustedes no estaban en lista de espera. No. Ellos estaban con el bolso armado. Él estaba en destino en aeropuerto para subirse al avión todos los días. fuimos elegidos. Él, Azar y yo fuimos a buscar armamento en el auto de él, en el retrovisor. A estas cuestiones de diferentes maneras. No está mal que alguien se quiera olvidar, ¿no? Todo depende de distintas situaciones por las cuales uno ha pasado, ¿no? Creo que hay que entenderlo. sí, de hecho yo cometí una imprudencia, quizá por inexperiencia en este tipo de investigaciones. Yo soy veterinaria, no soy socióloga. Y entonces le caí a Flavio por la foto y se quedó, hizo así, se agarró el pecho y se le remangó y me dijo, mira, y tenía digo, disculpame. Para acá lo que
Entonces, bueno. Y él después él estaba muy mal. Se inundó todo esto y nos fuimos a los galpones. Entonces las letrinas estaban allá. Al galpón de Chacra. Las letrinas porque había uno aprovechado. Hubo dos letrinas, una allá, la primera y la otra allá. Cuando hicimos Cuando la se otra tapó carpa esa. atrás. De la avanzada inglesa, ¿te acuerdas cuando avanzada Ahí inglesa? estaba el comedor. Ahí todo el comedor, la El morona. comedor era lo Conseguir mismo un que la amigote, letrina. yo no comá. Lo que pasa es que la letrina letrina era una zanja hecha en O sea, no estás haciendo un chiste. El comedor era lo mismo que la letrina. O sea, dos zanjas. Y vos te metías las piernas adentro y te sentabas en el Vos te piso. metías las piernas adentro y te sentabas en esta parte y comías en el piso. Espalda con espalda. De más Espalda con decirlo espalda. que los que cavaron eso fueron el Flecha y se olvidó. Sí, Los que cavaron la letrina, el comedor y todo. Ellos siempre eran los que cavaban todo. Grandes cavadores. esto que les cuento. Se tenía que haber dejado la excavación. Totalmente cierto. Con salida acá, boludo. Uno de los primeros días, Espalda y pico. ahí ustedes van a ver que el alambrado no está bien. Y sigue sin estar bien. Y yo decía por qué no está bien el alambrado, los chicos se van a acordar. Había cortado, recién habían cosechado y estaba el Tuvimos rastrojo. que tumbar alambrado. Entonces había 300 milicos acá y nos dijeron al frente carrera mar. Y 300 soldados Pisamos empezaron la a correr. Los primeros Saltar. 50 alcanzaron a saltar. Los otros 50 no alcanzaron a saltar, quedaron ahí. Los demás, como si fuera una estampida de vaca, los pasamos por arriba y quebramos todo el alambrado, incluso esos quebrachos que Sí, ustedes sí, ven, era lo sí. mismo y todavía no se recuperó el alambrado, si ustedes ven. Y ahí le dábamos. Entonces ahí Ahí tenían que ir. Se pasaban el silbato uno con el otro. Y los que quedaron en el alambrado. quedaron en el alambrado. No, estaba Esos quedaron ahí abajo. Y ahí Sí, bueno, Ah, pero la grande. la grande la tuve. Se pasaban el silbato uno con el otro. y se pasaba el silbato uno con el otro. Para Y hacer yo se bailar. cansaba de hacerlo. Entonces cuando iba así, la melga, la fila de surco iba así, y era fácil para nosotros porque íbamos en el medio de los dos surcos. Hasta que se dieron cuenta y dijeron, no, en contra del surco. Y tuvo carnero en contra del surco. Y Era. estaban los palos no sé si era Del maíz. Daban los palos del maíz. Habíamos hecho un mástil ahí. Sí, ahí. Y es ahí donde estaba toda la familia y nosotros formados acá. Y Aymar se sube en ese poste de ahí y que le dice a los civiles que se retiren. ¿Te acordás, Cachi? Que hay la familia estaba al lado de la calle. La familia de la calle dice... Estacionaban todos por acá. Y allá atrás, ¿te acuerdas que hicimos combate nocturno? Así. Había que practicar combate nocturno. Y había que camuflarse con barro. No había llovido hacía mucho. Entonces había que camuflarse con Barro. ¿Y con qué barro. hacía el barro? ¿Y con qué hacía el barro? De pis, exacto. En ese caso, justamente ese momento yo no tenía ganas de hacer pis, me tuve que camuflar con el barro del Señor. Pero estamos muy de acuerdo. Muy bien. Con el barro del Señor. Los soldados, cuando Sí, con el barro del señor. Cuando se hacían movimientos vivos, Como un malito del bosque. los soldados que estaban parte de enfermos, que estaban heridos por alguna razón, muchos de rodilla. Mario Sorcín tuvo problemas de rodilla, muchos problemas de rodilla. Aníbal Tassi, un odontólogo que ya era odontólogo, que era más grande, pues hacíamos mucho el salto de paracaidista. Que el salto de paracaidista, vos sabés cómo es. Es ese que se hace así, se salta y se vuelve abajo. Así. Ese salto destruyó rodilla. Y el soldado que estaba herido tenía una cosa blanca acá. Y cuando venían los movimientos vivos, los soldados esos tenían que hacer lo que se les llamaba tocarle la bola a San Pedro. Que eso sí que eso era así, levantar la pierna y hacer así. Y yo les propongo que lo hagan durante un tiempo. cerrar y abrir los ojos. Llega un momento que no, bien, más alto y así mucho tiempo. Que tenían una... Y los que tenían asma tenían que fumar y que los bailen, entonces le agarraban los ataques de asma y le daban la baja. No te dan la baja por asma. Claro. ¿Entendés? Entonces el tipo fumaba, cuando le pegaban el primer baile, ¿qué? ¿Y ustedes Azul se ponían los ustedes pies. después que salieron de acá, no se juntaron nunca para hablar de todo esto? Bueno, cada uno... su Siempre gusto. nos juntamos, pero como chiste y comer y... ¿Sabes qué y pasa? Que reírnos. aparte éramos Nada más. nosotros las parejas, después había de San Jerónimo, de Casilda, de Venado Tuerto, de Rosario, entonces es muy difícil. Cuando nosotros, quisimos decir, bueno, vamos a juntarnos 20, empezamos a juntar 5 o 6, fui a la compañía y los libros estaban, toda la incorporación del distrito de Rosario, era imposible. Donde podía haber estado la información era donde nos pagaban el sueldo, que era en la calle España, pero ya la calle España no estaba más. No existía más el distrito.
Habíamos visto, pero era bueno. Creía alguien que el padre tenía. Mirá, yo de lo poco que me acuerdo de eso, que del hambre que tenía, subía los gusanos con la cuchara. ¿Sábado era? ¿Sábado a la tarde? No, pero habremos visto dos veces. Y el no Tuli hicimos este, nada, pues, que no sabía ni hablar, ¿te acordás? Nos llevaban a ver... ¿Se acuerdan de las películas que alguien traía de Rosario? Deligio. Traía las películas. Nelson Deligio. Y uno de los cabos, Tuli, era un tipo que muy limitado para hablar, ¿viste? Muy limitado. Nos llevan a ver una película y dentro de la película, a ver si se acuerdan de él, dentro de la película, del guión de la película, un personaje le dice al otro, te digo esto y no es un mero formulismo, le dice el tipo. A la mañana siguiente, cuando Tuli nos hace formar, nos dice algo así como, formen bien, si no los bailo. Y no es un mero formulismo. Y todos los locos hicieron, ¡ah! Y era imposible que el tipo dijera eso. ¿Se acuerdan? Porque el cabo Tuli decía, porque yo no soy ningún estúpido, hace 7 años que soy cabo, decía. Y claro, tendría que haber ascendido, tendría que haber sido sargento por lo menos. Él mismo, en su cabo primero. Cabo primero. Cabo primero, sargento. Pero ya en 7 años tenía que haber sido sargento. Principal, oficial mayor. Porque había una historia de cuando el tipo no era tan negro, de Zumbo, que podía pasar oficial y llegaba mayor. Sí, señor, AOR. Cuando no era tan negro. Y el mayor de banda que estaba conmigo era mayor, pero venía de suboficial, la chela.